capítulo 16 del Evangelio de Juan. La palabra del Señor nos dice en el versículo 32 y 33 de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, yo te doy gracias porque aún así nos permites a través de las redes, a través del internet, Señor, predicar tu palabra. No sé quién está del otro lado, Señor, pero espero que esté esa persona que necesita escuchar este mensaje. Espero que esté esa persona que necesita reconciliarse contigo en esta noche, que necesita que tú le hables, que necesita escucharte. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Danos la gracia, danos la sabiduría. Señor, en tu nombre, que podamos hoy sentarnos a esa mesa, Señor, a pesar de lo que nos pueda envolver en nuestro hogar, Señor, de lo que nos pueda llamar la atención, y podamos recibir lo que tú tienes para darnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse. Esa es la costumbre ya que uno, ¿verdad? Pero estamos aquí en esta noche. Anteriormente habíamos discutido bastante sobre lo que pudo haber sido este escenario donde nos encontramos, justamente cuando hablábamos de los yo soy del Señor. Nos percatamos, nos dimos cuenta, repasamos o aprendemos incluso que muchos de estos capítulos, quizás 12, 13, 14, 15, 16, estos capítulos fueron en una cena, lo que pudiéramos llamar esa cena con el Señor, una cena íntima, una cena donde el Señor sacó tiempo para sus discípulos. Hemos estado viendo incluso con la llamada semana tradicional, la semana mayor, que Dios trae sabiduría a nuestras vidas y que el escenario para entrar a Jerusalén fue un escenario de cumplimiento, fue un escenario de toda la sabiduría del cielo. Se manifestó a los hombres, hizo milagros, señales, prodigios, permitió que todo el mundo lo evaluara porque Él era el Cordero del Señor. Sin embargo, como mencioné en estos capítulos, saca tiempo para aquellos hombres que continuarían con la obra. Ya en el capítulo 17, ora por ellos. En el capítulo 18 ocurre aquel arresto donde ya pues llegaríamos al final. ¿Por qué digo esto? Porque cada detalle de este capítulo, de estos capítulos que mencioné, son detalles íntimos, de amistad, de amor, de misericordia, de bondad, de preparación. Por lo tanto, lo que yo acabo de leer no se puede considerar como una reprensión, como un regaño. Yo acabo de leer y dice, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos. La primera impresión que puedo tener es que hay algo que no está bien y que el resultado de lo que va a ocurrir los va a separar, los va a dividir, los va a alejar. El Señor sigue hablando y dice, cada uno va a ser esparcido por su lado y me dejaréis solos. Interesante. Me serán esparcidos y me dejarán solo. Y después entonces aclara tranquilamente, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Después de revelar ese detalle, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo quiero que tú tengas esa paz. El viernes pasado se nos habló de una oportunidad. Se nos habló al final y se resumió todo en que estamos llamados a restaurar puentes, a levantar puentes, puentes de unidad, puentes que nos reconcilien, que nos unan, que donde se pueda cumplir la palabra de Dios. El domingo hablábamos del río de agua viva que hay en nosotros, en cada uno, que muchas veces no lo conocemos. Hoy quiero hablarte de un detalle de fe. Dije que este año es la fe que acerca. Una fe que acerca, una voluntad que se rinde, es igual a la fe que vence al mundo.
A través de un estudio recientemente te hablé de de la fe audaz que tuvo el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. La fe obediente, la fe paciente, la fe anticipada. Todos ellos manifestadas en esa conquista de lo que fue Jericó. Ahora yo quiero hablarte de una fe permanente. De una fe que no dependa de mis emociones, de mis sentimientos, de mis circunstancias. Vuelvo y repito, yo te voy a hablar en esta noche un momentito el camino a la fe permanente. Permanente no creo que tengamos que buscar mucha definición. Permanece, no se quita, no se va, no deja de ser, está presente. Así que esa fe permanente no, tiene que venir, al igual que vino la fe inicial, por el trato de Dios con nosotros. Cuando vengo a Jesucristo, viene esa porción de fe, esa semilla de fe, y comienza a tratar contigo, comienza a tratar conmigo, y comenzamos a tener experiencias hermosas, experiencias como las que tuvieron los discípulos con el maestro una vez los llamó, a través del milagro, a través de las enseñanzas, a través de la mera presencia, de la paz, del amor, de ese conocimiento y de esa revelación que venía de Jesucristo, donde estaba mostrando realmente el corazón de Dios Padre como era, no como la religión decía. Los discípulos estaban embelesados, envueltos, enamorados de aquellas circunstancias. En ocasión el Señor los envió de dos en dos y regresaron con más júbilo, con más alegría, con más contentamiento. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver señales manifestadas. Sin embargo, esta semana a la que hago referencia, ocurre algo sin igual. Ya el Señor no hablaba con parábolas sobre su muerte y ya les estaba diciendo que había llegado la hora de morir. El ambiente y la tensión en Jerusalén provocaba que aquellas experiencias hermosas se pudieran disipar, se pudieran olvidar, se pudieran quedar rezagadas y que no tuvieran la efectividad que habían tenido antes. Y Jesús, entre decirles que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, decía también que en el mundo tendrían aflicción. Decía que si el maestro había sido perseguido, ellos también serían perseguidos. Y de repente toca algo que no había hablado con ellos. Hasta ahora, si me escuchas, si repasas, estaba hablando de cosas externas. Una persecución de gente que no entendería, de gente que se sentirían amenazados. El mundo perseguiría a la iglesia. Y de repente dice, oye, quiero decirles algo antes de orar por ustedes. Van a ser esparcidos. ¿Quién me va a esparcir? ¿Quién me va a separar de ti, Señor? Cada cual por su lado. Tienes que leer lo que dice ahí de nuevo. Porque ya no está hablando, repito, de algo externo, sino de algo en el interior. Ahora, ¿por qué digo esto? Y apenas estoy tratando de dirigirte en el mensaje. Porque la fe permanente es igual a una fe real. A una fe real. Vuelvo y repito, que no se deja llevar de emociones, de sentimientos, ni de circunstancias. Una fe permanente. No importa cómo me sienta, no importa dónde me encuentre o cómo me encuentre. ¿Qué había pasado hasta la fecha? Esa semana, la intriga, el corazón de aquellos hombres estaban desordenados, estaban desenfocados en su interior. Había confusión, había preguntas, había inquietudes. Te repito, había un ambiente hostil. Y tenemos que darnos cuenta tú y yo y aceptar, hablando de nosotros ahora, que cuando las cosas no salen como queremos, como esperamos o como se nos ha dicho que deberían de salir, nos sentimos igual. Nos sentimos en nuestro interior inquietos. Nos sentimos en nuestro interior desenfocados. Incluso las ideas se desordenan. ¿Y qué ocurre? Estoy hablando de una fe permanente. Una fe que cuando todo sale bien es poderosa, pero también cuando todo no sale
como yo espero. Una fe que cuando Dios está haciendo milagros es hermosa, y una fe cuando no entiendo sigue siendo igual. Una fe como podemos entonces ver en estos hombres, que se manifestó en milagros, señales a través de sus manos, y que ahora sencillamente no pueden ni saben cómo resolver el escenario. Yo no sé cómo te sientes. Esta palabra hace unas semanas atrás comenzó a hablar a mi vida. No de un miedo por algo externo, sino de chocar con mi interior. De chocar, aquella persona valiente, emprendedora, aquella persona que de repente sabía que podía hacer aquello, comienza a encontrarse en su interior de que no puede, de que no es como se pintaba, de que algo se necesita. De repente nos sentimos que podemos hacer. Quizás en tu trabajo te sientes que eres capaz, pero no sé qué tiempo te ha tomado a ti, pero a mí el escenario de esta pandemia sencillamente desnudó algo en mi interior. Me sentí, como dice ahí, me sentí esparcido, y como dice, cada uno por su lado. Entonces, envuelto en mis propias preocupaciones, en mis propios intereses, en vez de los intereses de aquel que le he dicho al mundo que ahora es mi Señor. Jesucristo le está diciendo a los discípulos: ustedes van a ser esparcidos, pero no por fuerzas externas, sino por sus ideas, sino por su razonamiento, por sus preocupaciones, por sus intereses. Y me van a dejar solo, pero tranquilos, porque papá a mí no me ha dejado, el Padre no me ha dejado. Entonces, qué interesante, porque eso que no debería supuestamente, o que está mal supuestamente, termina diciéndole: en mí tendráis paz. ¿Sabes por qué? Porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Y si Dios no me permite ver y darme cuenta de mi incapacidad, de la realidad de mi interior versus lo que es la bendición de Dios, no voy a ser efectivo como Él espera. Porque mi evangelio va a depender de lo que me rodea y no de una palabra que haya dado el Señor. De repente comienzo a entender que toda esa relación que uno puede tener, en ocasiones te vas a sentir como yo te acabo de decir, que me he sentido, y como los discípulos acaban de recibir de parte del Señor. Después de tener una relación perfecta, oye, eres sacudido porque te sientes vacío, te sientes incapaz, te sientes sin fuerzas, te sientes sin un norte, no por lo que nos rodea, sino por lo que hay dentro. Y lo mejor y lo interesante de este mensaje puede ser que todo esto ocurre bajo la dirección y la mano de Dios. Esto no ocurre por poder de un enemigo. Aquí hay una palabra viva, una palabra donde nos dice a nosotros: vamos a ser esparcidos cada uno por nuestro lado. De repente no vamos a coincidir, de repente no vamos a entender, de repente nos vamos a volver ansiosos, incluso nos podemos enfermar. Pero Dios nos dice en esta noche: estas cosas te hablo para que en mí tengas paz. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. No se turbe más tu corazón. No pienses que Dios se olvidó de ti. No pienses que estás mal. Pero es necesario. Es necesario que finalmente nos demos cuenta de lo que hay en el interior, para que nuestra fe pueda crecer y pueda ser una fe real y permanente para ese llamado que Dios nos ha dado, incluso para el tiempo que nos ha tocado vivir. Eso no es nuestra elección. Yo no he elegido sentirme como me siento. Los discípulos no eligieron. Ahí no dice si ustedes quieren.
Jesucristo dijo, ustedes serán esparcidos cada cual por su lado. De repente tu interior te va a dominar. Señor, pero si hasta ahora te he seguido. Sí, pero va a llegar un momento en que serás esparcido por tus intereses, por tu pensamiento, por tus ideas. Pero yo estaré, oye, yo te estoy diciendo esto, no por derrota, sino para que tengas paz. Y yo sentí la necesidad entonces de decirle a alguien al otro lado de esa cámara, recibe paz en esta noche. Recibe paz. No, no es que fracasaste. No, no es que has fallado. Porque como he dicho anteriormente, si fallaste, arrepiéntete, reconcíliate. Pero si sabes que has permanecido, pero aún en tu interior no te encuentras, entiende lo que Dios está diciéndote. Eres esparcido por tus propias ideas, pero eso es necesario para que tu fe acabe de tomar el control. Al tú darte y yo darme cuenta de que lo que hay en nuestro interior jamás se comparará con lo que Dios ha hecho con nosotros. El encontrarme con mi verdad y aceptarla me permite amar más y anhelar más la bendición de Dios en mi vida. Pero Jesús, vuelvo y te dice, te estoy diciendo esto para que tengas paz. Entonces no es cuestión de preguntarme o preguntarnos, ¿estarás preparado para esto? Lo que estás viviendo ahora, ¿tú estabas preparado? Ese no es lo que Dios quiere que pienses. Dios no te está llamando a preguntarte si estás preparado o no. Dios no te está preguntando si quieres o no. Dios le está diciendo a una iglesia, a alguien en esta noche, vas a ser esparcido por tus propias ideas. Detente. No tomes decisiones. No salgas corriendo. No te quites. No renuncies. Porque esto es parte del plan de Dios. Y como dice Romano, nadie te apartará de su amor. Pero necesitas ser esparcido por tus ideas. Necesitas ser por un momento controlado por todo eso que está en tu interior, para que te des cuenta de lo que yo tuve que darme cuenta. Que aunque creo que puedo hacer mucho, la realidad es que sin Dios nada puedo hacer. Oye, aquí no dice cómo se sintieron los discípulos, pero aquí dice que después que les habló de paz, en el próximo capítulo ora por ellos. En el próximo capítulo, qué privilegio, Jesús mismo orando por sus discípulos, orando sobre que la fe no faltara, orando porque sus fuerzas no faltaran, orando porque serían más que vencedores a pesar de lo que iban a vivir. Estamos acostumbrados a vivir que afuera hay enemigos. Sí, afuera hay enemigos. Estamos capacitados quizás para enfrentar esos enemigos. Unos resisten el hambre, otros resisten la sed, otros resisten el frío, otros resisten el calor o lo toleran. Oye, estamos preparados para resistir la opresión, estamos quizás preparados para resistir todo eso externo que nos ataque, todas esas amenazas. La Biblia me habla a mí de un David que venció ¿qué? Venció lobos, que venció leones, osos. Dice la escritura que él hablando con Saúl le dijo, cualquier enemigo, cualquier animal que viniese a robar una oveja, yo me levantaba y peleaba con él y lo vencía. Pero nadie le dijo a David, que después de manifestar toda esa confianza, incluso con Goliat, saldría corriendo a huir de Saúl. Y usted me dirá, pastor, ¿quién no huye si le tiraban lanzas? Él venció las lanzas,
Él esquivó las lanzas, pero Dios estaba esparciéndolo en sus ideas. Y se escondía en los lugares fuertes. Y se escondía allá en el bosque. Incluso pasó allá con los reyes filisteos. ¿Por qué? Porque tenía que ser esparcido por su lado. Tenía que alejarse por un momento. Tenía que ser sacudido por sus circunstancias internas. Ya él había demostrado y había visto el poder de Dios en lo externo, pero ahora tenía que ver el poder de Dios restaurando a un hombre que iba a ser esparcido por sus ideas, como tú y yo somos esparcidos por nuestros intereses, nuestras prioridades, nuestras preocupaciones. David había demostrado que podía vencer el miedo exterior, pero en una ocasión frente a los reyes filisteos tuvo temor de las palabras que escuchaba. Oye, el llamado y la unción de Dios son irrevocables. Lo que Dios dijo para tu vida se va a cumplir, pero tienes que pasar por unos momentos como estos. Y Jesucristo, en una noche donde sirvió la mesa, donde lavó los pies de sus discípulos, donde les reveló las maravillas del reino, no había más nadie para escuchar. Les dijo dos cosas que los sacudiría: serían perseguidos en el mundo y serían esparcidos por su interior. Yo no sé cómo tú te encuentras, no sé cómo tú te puedas identificar, pero hay una verdad que tienes que entender. David no podía llegar a palacio hasta dominar su interior, hasta que se diera cuenta que a Dios que con Dios no podemos negociar, que a Dios no le podemos dar nada de lo que tenemos. Me entristece ese mensaje que trata de convencerme de que yo tengo algo para Dios, cuando no me canso de leer en la Biblia que nada de lo que yo he sido hasta hoy, nada de las estrategias que yo he podido plasmar hoy en este mundo son útiles para el propósito de Dios en mi vida. Y cada día me doy cuenta de eso. Cada sentimiento que me agolpa, cada preocupación que me sacude, que me zarandea, cada fracaso, cada desánimo, cada descuido, lo único que me dice: Señor, ¿cómo pudiste pensar en alguien como yo? ¿Cómo pudiste pensar en alguien como yo para algo tan hermoso como lo que me has dado? Los discípulos recibían esa revelación no para correr, sino para afirmarse, no para castigarse, no para culparse. Dios te dice hoy: no te culpes por lo que estás experimentando en tu interior. Permanece. Como yo decía este miércoles, permanece en el amor. David, entre altas y bajas, el que había dominado a Goliat, entre altas y bajas, permaneció hasta aquel día. Oye, ya lo habían derramado una primera unción, ya habían colocado sobre él ese aceite que lo separaba, ya había demostrado su capacidad con los gigantes, estaba enfrentando sus luchas internas, pero llegó el momento de esa unción que lo proclamaba rey. ¿Sabes algo? No podrás tocar lo que Dios ha servido para ti, el ministerio, el llamado, eso que Dios te ha prometido, hasta que no entienda y valore como David valoraba aquella unción de rey en su vida. ¿Por qué? Porque si yo no me percato que lo que hay en mi interior no se compara con la bendición de Dios, no voy a poder valorar el ministerio que Dios me ha dado, porque voy a seguir creyendo que soy capaz de. Voy a seguir creyendo que yo puedo. Voy a seguir creyendo que es como funcionar en este mundo. Que todo lo que hice antes, que todo lo que me funcionó antes, me va a funcionar ahora. Pero en esta pandemia hemos tenido que reconocer, hemos tenido que entender, hemos tenido que decirle a Dios: gracias por tu espíritu. Gracias por esos ríos de agua viva.
gracias por amarme. Gracias por llamarme. David pudo ser rey porque momentos antes reconocía que Dios era todo en él. Escudriñate. ¿Cuántos aires todavía de capacidad, de potencial, de estrategias? ¿Cuánto todavía tú piensas que tal y como eres puedes servir a Dios? Porque el Señor le está diciendo a los discípulos, van a ser esparcidos cada uno por sus lados. Se van a separar por un momento. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Se tienen que dar cuenta, ya no de lo externo, sino de lo interno, de las actitudes, de si realmente yo soy su Señor o no lo soy. Hasta que no hayamos pasado por esa experiencia, nuestra fe se va a sustentar únicamente en sentimientos y en bendiciones. Dios me bendice, salgo, estoy en victoria. Mis sentimientos están a flor, me siento bien, estoy en victoria. Pero cuando no me siento bien, cuando mi lucha es interna, cuando choco con mi verdad, oye, ¿cómo salimos del culto? Incluso ni le prestamos atención a un mensaje. Incluso sencillamente nos volvimos mecánicos esa noche, o esa mañana, o ese día. ¿Por qué? Porque nuestra fe todavía no es permanente. Y para una fe permanente necesitas reconocer lo que he estado mencionando hasta ahora. Una vez que llegamos aquí, una vez que David llegó a ese punto donde ya no podía más, donde ya no quería saber de llamado, donde ya no quería saber de reino, que lo único que quería era esconderse, porque se daba cuenta de su verdad. Había podido dominar un león, un oso, un lobo, pero no podía dominarse él mismo. Había vencido las lanzas, había vencido filisteos, pero no se había podido vencer él. Y por eso tuvo que experimentar esa persecución momentánea, no de Saúl, sino del mismo. El mismo tenía que chocar con sus sentimientos y emociones para que aquella fe permanente le pudiera servir, para que aquel pastor de ovejas pudiera llegar a ser rey. Oiga, cuando usted llega ahí, no importa lo que ocurra, no importa dónde Dios nos coloque, no importa el vacío entonces que sintamos, no importa la soledad que experimentemos, podemos decir como Jesús: me habrán dejado solo. No sé lo que estoy viviendo en este instante, no lo entiendo, pero algo estoy seguro: mi Padre está conmigo. Oye, ¿no será que Jesús no solamente les está enseñando algo que van a vivir, sino que se está confesando? ¿No será que Jesús nos está dejando algo entredicho? ¿No será que Él está desnudándose ante sus discípulos amados y ante nosotros, que más adelante, cientos de años más tarde, leeríamos la Escritura y nos daríamos cuenta que aunque iba derecho y hacia adelante a conquistar lo que le pertenecía, lo que Él había venido a hacer, había un mar de situaciones en su interior que como humano chocaban? Se sentía solo, pero una palabra de fe salía: en breve seré entregado por ustedes y para ustedes, pero mi Padre conmigo está. Tú podrás decir eso esta noche. Tú podrás decir eso esta noche. O todavía tú sigues hablando el lenguaje de esta tierra. O todavía tú sigues hablando el lenguaje del conocimiento humano. O todavía tú sigues hablando con tu doctorado, con tu maestría, con tu estudio, con tu grado asociado. Todavía estás hablando con la ciencia que hay en tu interior. O estás hablando con una fe permanente. Estás hablando todavía con tu habilidad.
¿Estás hablando todavía con tu experiencia? ¿Todavía piensas que servir a Dios es como matar a un león? ¿Todavía estás pensando que servir a Dios es como matar a un gigante? David se dio cuenta. Jesús lo está testificando y le está diciendo a los discípulos y a nosotros que nos va a suceder. Y nos va a suceder. Y a algunos les está sucediendo. Y a algunos ya les ha sucedido. Oiga, pregúntese. Puedo entender a otro hombre que tuvo un ministerio muy interesante, muy poderoso. Un hombre más antiguo que el mismo David. ¿Te acuerdas de José? Me permites brevemente. Vendido por sus hermanos. Pero antes de eso, este hombre manifestaba fe. Dios le mostró sueños. ¿Te acuerdas? Su papá era el favorito de papá. ¿Verdad que sí? Era el bendecido de papá. Era el único que le daban túnicas de colores. Oye, estaba en las papas y tenía fe, pero sus hermanos lo vendieron. ¿Usted sabe cómo se habrá sentido en su interior? Usted sabe el mar de emociones y sentimientos que se agolparon, el vacío que se experimentó por dentro, estando en una cisterna vacía, yendo hacia Egipto en una caravana como esclavo, siendo vendido ante un grupo de egipcios, casi semidesnudo, algo vergonzoso. Usted sabe el mar de emociones que se agolparon allí, el razonamiento que se disparó allí. La Biblia dice que este hombre permaneció. Este hombre permaneció. Esto es un ejemplo de fe que permanece. Porque aparentemente, o puedo afirmar, pero déjeme decir la palabra aparentemente, que lo que había aprendido de su padre había hecho algo diferente que en sus hermanos. Sus hermanos todavía, vivían en base a su edad, a su nacimiento, a su raciocinio, a sus experiencias. Pero este niño que todavía estaba en la falda de su padre, estaba aprendiendo una palabra que hoy le estamos diciendo: una fe permanente, una fe real, no importando el escenario que esté viviendo. ¿Y por qué decimos eso? Porque a pesar de eso, esa transición llegó a casa de Potifar, y la Biblia así nos dice que Dios todavía estaba con él. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Aunque ustedes sean esparcidos, como yo también me he sentido esparcido en este momento, nuestro Padre está todavía con nosotros. Y José todavía estaba con Dios, y Dios estaba con José. Y allí en casa de Potifar hubo prosperidad. Y en casa de Potifar hubo un escenario de victoria. Cambió mi vida. Me siento realizado. Pero de repente se cayó todo, se desplomó de nuevo. ¿Por qué? Porque José estaba siendo preparado para algo más, como tú y yo somos preparados para algo más. La Biblia dice entonces que en un escenario con la esposa de Potifar fue señalado. Nadie le creyó a pesar de haber dicho la verdad, pese a haberse conducido correctamente. ¿Y dónde cayó? En la cárcel. En la cárcel. ¿Pero qué dice la Biblia? Que la cárcel fue prosperada porque Dios estaba con José. Entonces, a pesar del vacío que este hombre sentía, a pesar de haberse sentido frustrado porque nadie le creyó, este hombre decidió levantarse en la cárcel. Y dice que la cárcel, ya el carcelero no trabajaba, porque José mantenía la cárcel y sostenía a los presos. Y ya usted conoce toda esta historia. Yo sencillamente se la repaso por un instante. ¿Qué más sucedió? Parece que faltaba algo. Porque ¿sabe qué? A veces nos menospreciamos para entender los planes de Dios. Y hay que acabar de entender que aunque sea una persona, que venga Jesucristo por nosotros, esa obra es mucho más grande que cualquier escenario en esta tierra. Y Dios estaba preparando para algo más grande a José. Por lo tanto, todavía faltaba de escudriñarse por dentro. Y a través de la historia, tanto del copero como el panadero, José es olvidado una vez más en la cárcel varios años.
¿Cuántos tú piensas cuando, oye, date cuenta el vacío que se siente cuando nos sentimos marginados, rechazados, olvidados, cuando nos dan la espalda? El mar de emociones, cada cual por su lado. Y ahí está José, pero Dios permaneció con José. Y esa verdad es irrefutable. Y qué poderoso. Porque cuando Dios dice que ya estamos listos, no hay nadie sobre la faz de la tierra que lo impida. Eso que tú tienes miedo, que últimamente sabes ya en tu interior que está por ocurrir, esa bendición que sabes que está por ocurrir, mira, Dios te dice hoy, estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. No se turbe más tu corazón. No te turbes más, no te castigues más, no te exijas más. Date cuenta que tú vas a llegar donde Dios te ha dicho que vas a llegar, no por tus méritos, sino por la palabra de Dios en tu vida. Amén. La palabra de Dios en tu vida es la que hace. Por eso tenemos que ser rotos por fuera y rotos por dentro. Tenemos que acabar de dejar de depender de nuestras capacidades. Dejar de depender de nuestras fuerzas. Entender que es Dios el que provoca que nos vayamos por eso, para que nos demos cuenta de en dónde estamos descansando, de quién estoy dependiendo. Ven acá, ¿estás dependiendo de mí? Se te dice el Señor, o de tu fuerza. ¿De qué tú estás dependiendo? ¿De tu habilidad o de mí? Pregúntate esta noche. Pregúntate, ¿de quién estás dependiendo? Y la Biblia me dice que José, que fue vendido por sus hermanos y traicionado, fue traicionado por la mujer de Potifar y fue olvidado por aquel copero. Le llegó el día de pararse frente a Faraón y ya no hubo más dilatación, ya no hubo más espera. Llegó el tiempo del cumplimiento. Hello. Llegó el tiempo del cumplimiento. Llegó el tiempo de cumplimiento. El Espíritu Santo ya sabía que este hombre iba a ser capaz de depender de Dios en la empresa que se le iba a poner en las manos. Y dice la Escritura que Faraón lo puso segundo en mando sobre toda la tierra de Egipto. Solo él estaría por encima. Cuando llegaron sus hermanos, a pesar de que volvería a enfrentar un evento en su interior, este hombre fue claro para decir, ¿saben algo? Para preservar vida me llamó Dios. Yo no sé si ya tú estás claro para qué tú has sido llamado, pero vuelvo y te digo, lo que estás viviendo es para que aprendas a depender de Dios y no de ti. Quizás ya aprendiste a no depender de nadie. Quizás ya aprendiste a no depender de tu entorno. Ahora necesitas aprender que en tu interior no hay nada. Que todo es posible por la bendición de Dios en tu interior. Los tiempos oscuros, y yo he predicado de eso, son permitidos y nos llegan a través de la soberanía de Dios. Y nos llegan para que entendamos que depende de Él y no de nosotros. Descansa, descansa, descansa. Pregunto, ya finalizando, ¿estamos preparados para dejar que Dios haga como Él quiere? Pregúntate. ¿Estamos preparados para dejar que Dios haga lo que Él quiere y como quiere en nosotros? Dime. Contéstate. Haz la introspección tú mismo. Escudriñate. ¿Estamos preparados para estar separados de la bendición momentáneamente? Para que de repente todo salga mal. ¿Estamos preparados para que de repente
No salga como se te dijo una vez o como se te espera. Oye, el copero le dijo: yo me voy a acordar de ti, le voy a hablar a Faraón. 2 años después, usted sabe cómo se habrá sentido José. Le mencioné que hace unos días atrás Dios está tratando esto conmigo. ¿Por qué? Porque caminamos y caminamos y caminamos y no vemos. Y de repente ya no hay herramientas en uno, ya no hay habilidades en uno, ya no hay fuerzas en uno. Pero ahí es que Dios se hace presente. El Padre no me ha dejado solo. Jesús lo dijo, después oró por nosotros. De repente me levanto de nuevo, como deseo que te levantes tú en esta noche y entiendas que esto era necesario para que tengamos paz. Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control. Hasta que Jesucristo no vea, hasta que Jesucristo no sea verdaderamente nuestro Señor. Hasta que Jesucristo no sea verdaderamente nuestro Señor, nosotros seguiremos siendo esparcidos cada cual por nuestro lado. Seguiremos dominados por nuestras metas. Seguiremos dominados por nuestros sueños. Nuestro verdadero Señor serán esas circunstancias, esos escenarios. Pero el que conoce todas las cosas nos dice en esta noche: el día que yo sea tu Señor, como José te voy a levantar, como David te voy a ubicar. Oiga, no se conforme con derrotar a un gigante. No se conforme con que la casa de Potifar sea bendecida. No te conformes con que la cárcel sea bendecida. Para algo mucho más grande ha sido llamado. Acuérdese que decíamos el domingo que el río del santuario crece, crece y crece y alcanza cientos de costas de playa que ni tú y yo tenemos idea. No te coartes, no te cortes, no te margines, no te detengas pensando que para algo como lo que puedas estar viviendo hoy sea lo único que Dios tiene servido para ti. Levántate, levántate, levántate. Estos hombres lloraron. Hay muchos más ejemplos. Estos discípulos van a llorar. Estos discípulos se van a percatar. Cuando Jesucristo fue arrestado, todos se dispersaron. ¿Qué los volvió a unir? El Espíritu Santo. Y Dios va a visitar esta casa. Y el Espíritu Santo va a traer esa unidad. Porque va a trabajar en ti y en mí de adentro hacia afuera. Porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Si estamos dispuestos a esperar, veremos a Dios señalando que nos ha interesado solo sus bendiciones. Sí. Pero también veremos a Dios señalando que nos hemos interesado por Él mismo. No vine a señalarte. No vine a recriminar. No vine a regañar. Vine a decirte: levántate. Vine a decirte: ten paz. Vine a decirte: extiéndete hacia lo que está delante. Dios todavía no ha terminado contigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Inclina tu rostro. Permítame orar por ti. No vayas a la cocina ahora. Pastor, ya terminó, me voy a levantar. No, déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Esto no me lo dieron por juego. Esto no es para sustituir a alguien. Esto no es para rellenar un espacio. Esto es Dios hablándole a una iglesia
que a veces en su interior no se logra encontrar, no se logra detener, que divagamos en pensamiento tras pensamiento. ¿Cuántos de ustedes pudieran sentir esa migraña a veces? Porque en nuestro interior se refleja en ese dolor de cabeza, en ese dolor de espalda, en ese dolor de cintura. Oye, no luches más. No luches más. Dios sabe que vas a tener que ser esparcido, cada cual por su lado, por todo eso que en nuestro interior todavía choca. Dios sabe si estás caminando por Él o por sus bendiciones, o como ya dije, por sus habilidades, por tus habilidades. Déjame orar por ti, Padre, en esta noche. Señor, gracias. Pensaba que estaba lejos. Pensaba que no me podía levantar. Pensaba que había fracasado. Pensaba, Señor, que esto era muy grande. Pero tú hablaste a mi vida. Tú viniste a decirme que eso era necesario. Un día te entregué la perfección, otro día te entregué al contable, la disciplina. Señor, y como aquella ilustración del cacique, ya te he entregado todo lo que está a mi alrededor. Ahora te entrego mi corazón. Esto se va a levantar no por mis fuerzas, no por mi habilidad, no porque seamos valientes, no porque no tengamos miedos. Veremos el cumplimiento en nuestras vidas, porque tú serás el centro de todo. A ti tornamos la mirada en esta noche. Señor, mira toda la idea que tenemos. Pensábamos que nada nos tocaría, pero aquí estamos hoy. Es que si no dependemos de ti, no llegaremos jamás. Porque habrá quien traicione, habrá quien se olvide. Pero si tú has determinado que llegaremos a palacio, ¿quién lo impedirá? José llegó a palacio, David llegó a palacio. Trae consuelo. Trae hoy esa revelación a ese que no se encuentra en su interior, que está desenfocado, desubicado, ansioso, nervioso. No es tiempo de reprensión. Es tiempo de centrarte. Mira hacia el norte, te dice el Señor. Míralo a Él. Míralo a Él. Porque en Él entenderás que así como venciste un león, un oso y un lobo, así como el gigante cayó, así también te levantarás y verás el cumplimiento de Dios en tu vida. Y miraremos hacia atrás y sonreiremos en su presencia, porque no han sido más que tiempos donde Dios sigue glorificándose en su sabiduría perfecta, porque nadie lo puede engañar a Él. Pero Él no ha terminado con nosotros. Y aunque hemos tenido otros nortes y otras plataformas, Él dice: al final te pararás en mí y verás
mi gloria como nunca antes. Padre, yo te doy gracias. Yo te agradezco por el que recibe esa palabra en esta noche. Yo te agradezco por este tiempo en esta noche. Y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, que aquel que se va a humillar, aquel que se ha humillado, aquel que te reconoce hoy, aquel que hoy se sacude y se levanta, será para tu única gloria y alabanza. Gracias por los que hoy ya no se van a turbar más, sino que se van a escudriñar y van a decir verdaderamente que Dios no falla. Había puesto mi esperanza en tal y cual cosa, pero hoy pongo mi esperanza en el Dios grande y temible, en aquel que es excelso y sublime, en aquel que es eterno, el Elión, el Olam. Aleluya. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias por lo que has hecho y vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús.